Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen Marcela Mercado y Bernardo Cienfuegos. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia de más de 5 años, por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Resomag tiene convenios con ISAPRES, FONASA e instituciones. Ubíquenos en nuestra casa matriz en Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte, ubicado en General Borgoño 957, Antofagasta. Para mayor detalle, ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Entonces surgió la palabra. Acudieron TPU y Cucumats en las tinieblas, en la noche. TPU y Cucumats hablaron entre sí, consultaron y meditando se pusieron de acuerdo uniendo sus palabras y sus ideas. Mientras cavilaban se manifestó claramente que el alba debía nacer el hombre. Decidieron que se creasen y creciesen los árboles y las lianas, el nacimiento de la vida y la creación del hombre. El corazón del cielo, que se llama huracán, así lo decidió en las tinieblas y la noche. Popol Vuh, el libro del consejo, este libro sagrado de los mayas, que es una recopilación de leyendas de la civilización quiché, es el texto que nos convoca hoy en una noche agradable en la República de las Letras. Buenas noches, niño Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Oye, yo los invité a revisar este texto. Fundamentalmente porque se habla mucho y se discute y se saca mucho a colación el texto, que por lo que yo pude algo darme cuenta ahora, poca gente lo ha leído, porque cuando uno le encalienta el texto parece no ser lo que significa esta cosa de la cosmogonía, del rescate de las tradiciones mayas. ¿Qué les pareció, chicos? Bueno, para mí un texto que es importante conocerlo, porque muchas veces nos detenemos en que tenemos que conocer, más allá de creencias o no. Tenemos que conocer textos como la Biblia en sí misma, el Corán, los libros del hinduismo y otros por el estilo. Y este es un libro muy particular en cuanto a lo que nos muestra de la cosmogonía de uno de los pueblos más importantes de América, ¿ya? Y uno de los pocos también que entre comillas sobrevivió a lo que fue toda esta purga que se hizo de documentos de los indígenas, los textos que en general fueron cuando llegan los españoles, claro, acá. Los códices fueron quemados en general por los españoles. Sí, bueno, el desconocimiento que tenía España en ese entonces, para no caer en un juicio a priori. Contextualizándonos, ellos tomaron esos textos como algo satánico, algo diabólico, y fueron quemados, y lo único que quedan es el Código de Dresden y el Popol Vuh en la actualidad. Y el estado de deterioro es bastante, pero con lo que se ha logrado entender a través de los años, descifrando, podemos tener este texto y poder disfrutar de él. Imaginémonos por un solo momento si pudiésemos entender a cabalidad la escritura maya, si pudiésemos contextualizar el tiempo en cómo vivieron, cómo estuvieron, podríamos entender realmente entonces la riqueza del texto. Ya, para empezar a contextualizar, el Popol Vuh es una recopilación de leyendas de la civilización quiché, que era que se ubicaba al sur de Guatemala, una civilización maya, y que era utilizado a modo de libro sagrado, ¿cierto? Ahora, el punto es el siguiente. El Popol Vuh está escrito en quiché y en latín. Se supone que el original
este libro que aparece escrito en este papel en el árbol sagrado que es el amate, luego de un trabajo, se recorta el tronco, se trabaja y se obtiene una hojita muy fina. Ahí fue, se supone, cuenta la leyenda, descubierto por este sacerdote dominicano, Francisco Ximénez, que es quien recoge este texto, lo traduce. Ahora, el lenguaje quiché es básicamente de figura, o sea, no es, sino, pero se supone que es cuando aparece el Popol Vuh está escrito en quiché y en latín. Por lo tanto, el sacerdote dominicano tiene la posibilidad de traducirlo. Claro, pero luego de eso, déjame un chiquito como para contextualizar luego de eso, el texto se pierde de nuevo. Y esta traducción se hace el año 1701 y se supone que el Popol Vuh fue escrito 500 años antes, alrededor del 1200, en el siglo XI-XII. Y el texto nuevamente se pierde y aparece el año 1929 en la Universidad San Carlos de Guatemala, y ahí lo toma, es descubierto por Carl Schaeffer, que es un alemán, y es traducido en una universidad de Chicago por Adrián Recinos. O sea, hay un traspaso de la información que al menos, después vamos a entrar ya en el fondo, al menos está bien permeado por la cosa de los conquistadores. Claro. Y todo. De hecho, hay una sola referencia que se considera directa a lo que es la cultura quiché propiamente tal, que es lo que son las relaciones, que son estos escritos de tipo cartas que se hacían en su época, de también otro dominico que se llamaba Domingo de Vico, ¿ya? Que él es el primero que empieza a hacer esta recopilación de informaciones con respecto a lo que era el pueblo quiché, y con la teoría de él, ¿ya?, que los quiché eran una de las tribus perdidas de Israel. Fíjense. Claro, un religioso hablando de la tradición judeo-cristiana, claro, metido en la cosmogonía de los pueblos originarios. Cosa que después se desmienta absolutamente y vamos avanzando en el tema. En ese sentido, o sea, hay un montón de estudios posteriores, pero que finalmente se van corroborando ciertos datos a través de las escrituras que se fueron encontrando en las piedras, en las tablas y otras cosas por el estilo. Sí, pero finalmente... ¿qué nos queda? Lo que nos contaban Fray Bartolomé de las Casas y un montón de otros tipos que estaban ligados directamente a la religión judeocristiana. Pero sí, cuando colocan ese texto fortuito, por llamarlo de cierta manera, que está traducido en 2 idiomas, es como la implantación de una piedra roseta. Claro, sí, claro. Está bien, sí. Está asimilado al asunto de la piedra roseta. Justamente, entonces, claramente ya tenemos inducido el cómo. Oye, pero por si alguien no sabe lo que es la piedra roseta. Una piedra encontrada en Egipto, la cual a través de una escritura en 3 lenguas distintas se pudo entender muchos jeroglifos de la cultura egipcia. Pudimos entender su lenguaje, claro, y de esa manera revelar secretos que estaban antes ocultos. Entonces la importancia es enorme. Claro, la gran problemática que se da en el caso de los mayos, que fueron uno de los pueblos, como decía, más importantes de la cultura mesoamericana, y que poco sabemos de ellos. Y que sabemos poco de ellos porque finalmente ellos desaparecen. Claro, el pueblo maya desaparece. Y de ahí ya tenemos... Ellos a la conquista. Exacto. Ellos a la conquista. Se supone que ellos desaparecen producto de el cambio, o sea, de la sequía del agua. Se supone. Hay bastantes teorías. Se dice que hubo, por esta explosión demográfica, ¿ya?, hubo enfermedades por la llegada de nuevas personas, al crecer la ciudad, falta deforestaba y falta de alimento, despertaba virus que hoy conocemos que están en la selva. Claro, falta de agua. También la escasez que hubo en cuanto a comida, o con las sequías constantes por el abuso también del suelo agrícola. Recordemos que ellos tenían un tipo de cultivo que era del arroz, o sea, quemaban un lugar, pero no abastecían con agua. Era muy interesante claro, confiaban en lluvia. Por eso la importancia de ciertos roles en los dioses de la naturaleza. Claro, de hecho hay
bueno, la cultura ya está dividida en 3 etapas. El preclásico, el clásico y el postclásico. Y estamos hablando de que el preclásico... Se supone que esto está ubicado entre el preclásico y el clásico. Claro, viene desde el 2000 años de Cristo. Situación de... No, pero es que es importante contextualizar. Sí, no, por supuesto. Desde el 2000 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo se les considera el periodo preclásico. Significa que hay, ¿cuánto? 2300 años de historia en los cuales se desarrolló este pueblo, que tenían una cultura, unas relaciones sociales muy importantes que se afianzan y se empoderan en el periodo clásico con estas grandes construcciones, de hecho con las relaciones y la escritura muy avanzada, con observaciones astronómicas bastante importantes para su época, con operaciones, el uso de muchos siglos antes del dígito 0, antes que se traspasase de lo árabe al occidental. Exacto. Bueno, finalmente decir que esto es un texto anónimo, que se considera anónimo a pesar de todas estas referencias que hemos hecho a todas estas traducciones y a las partes pero aún así se piensa que pudo haber sido escrito por los señores que pertenecían a la clase dominante quiché, que eran los Utatlán. Complicados los nombres, sí, vengo como casi aturada. Venís tartamuda. Bueno, sí, bueno, en fin. Se trata de un texto épico, sagrado, entre comillas, está cargado de simbología y yo encontré, fíjate, bastante elegante el estilo narrativo. Hinquémosle el diente Hinquémosle el diente primero a un tema. ¿Quién va a cantar primero, sí, chicos? Sí, bueno, si quieren voy yo. No ya, pues dale. Vaya. Bueno, encontré para variar un texto que tenía que ser, en mi opinión, siempre local, me refiero yo de Latinoamérica o de América propiamente tal. Así que nos vamos con un grupo argentino llamado Box Day, setentero, y su tema llamado Génesis. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Entonces la calavera lanzó un salivazo que cayó justo en la palma de la mano de la doncella. Miró esta rápidamente y con atención la palma de la mano, pero la saliva de la calavera ya no estaba.
En mi saliva y mi baba te he dado mi descendencia, dijo la voz en el árbol. Ahora mi cabeza no tiene nada encima, no es más que una calavera sin carne. Así es la cabeza de los más grandes príncipes, pues la carne solo da una hermosa apariencia. Cuando mueren, se espantan los hombres por sus huesos. Así los niños son de la misma naturaleza que la saliva y la baba, ya sean hijos de un señor, hijos de un sabio o de un orador. Su condición no se pierde nunca, sino que se hereda. No se extingue ni desaparece la imagen del señor, del sabio o del orador, sino que la dejan a las hijas e hijos que engendran. Eso mismo he hecho yo contigo. Sube pues a la superficie de la tierra, que no morirás. Confía en mi palabra, pues así sucederá. Popol Vuh, el libro del consejo o el libro sagrado del pueblo quiché maya, es el texto al que los hemos convocado esta noche con este bellísimo, ahí da inicio a una de las partes del libro, este texto tan lindo, de cierto decíamos, porque además está bellamente escrito. Antes de que vamos al análisis propio, tenemos que contar que el texto está básicamente dividido en tres etapas. Parte con la cosmogénesis, ¿cierto? Con este caos, muy referido a varios tipos de cosmogonía, incluso muy referido a la tradición judeocristiana, el caos, cuando todo es agua, y la creación y todo lo demás, que es la primera parte, la parte de la cosmogénesis, pasa por la creación, ¿cierto? En estos cuatro intentos de crear, las 4 etapas, ¿cierto? De crear, primero a los animales y luego al hombre. Luego está todo el tema de estos dos gemelos que son súper importantes como en la cosmogonía maya. El sol y la luna. Exacto. Y finalmente se remite como a este juego, que es un poco la pauta básica de la obra. Entonces vamos con Ichkik, que era, o como sea que se diga, Ichkik, hija de Kuchu Makik, uno de los señores del Xibalbá. El Xibalbá es el Hades, ¿cierto? Que se acerca a este árbol empujada por la curiosidad, y uno de los frutos, que es la cabeza de Hunapú, conversa con ella, claro. y viene y le tira un escupe y la embaraza. Ya está. Bueno, es un poquito más complejo. Más sofisticado, más creíble que lo del Espíritu Santo, pero por lo menos para mí es más concreto. Ay, pero ¿te imaginas tú? Pero si lo europeo, la lluvia, cuando Zeus quería fecundar, se convertía en lluvia o en cisne. Pero claro, está tan referida a tantas cosmogonías. Bueno, dame tu mano que te embarazo. Mira, esta parte habla de cómo nacen estos dos gemelos campeones, o sea, cuál es el origen de todo. Los padres de esta chica, Ichkik, claro, estaban jugando a la pelota en la tierra, y escuchan el ruido los señores del Xibalbá. Los mandan a llamar y les dicen: vengan porque queremos jugar a la pelota con ustedes. Pues ¿Jugar a la pelota? Jugar a la pelota. Bajan al inframundo y los matan, a ambos. Y a uno de ellos, que es este Hunapú, pescan su cabeza y le dejan encima de un árbol que automáticamente florece. Ahora, es un árbol estéril. Exacto, automáticamente florece. Hay que decir eso en referencia, claro, es importante. Y resulta que el... es sumamente la fecundación también, sí, claro. Tiempo después, ella se entera de que están acá abajo estos dos personajes, quiere ir a verlos, quiere ir a ver este árbol de estos frutos, y se encuentra con la cabeza de Hunapú, que le empieza a hablar, le empieza a meter cabo. Claro. Y se la engrupe. Esa es la forma de que quede embarazada. Desde ya. Claro. Desde ya. Y desde allí, y desde allí ella empieza también a hacer algunos prodigios. El destino. Porque la suegra no la quería. Claro. Estaba por ahí. Y como no la quería, y porque ella llegó diciendo que estaba embarazada de Hunapú, va y la manda a sacar maíz, choclos, a un campo que también era estéril. También tenía una sola mazorca en un campo donde había una sola florecida. Y llega con un saco lleno que le ayudan los animales a cargarlo. Y recién ahí le creen. Y a partir de eso nacen estos campeones, que es Hunapú e Ixbalanqué. ¡Oye, ay, con la soltura! Tú hablas francés y hablas quiché. Habla de todo. Latín. Habla de todo. Habla hasta la ducha. Sí, oye, eso es súper interesante porque, bueno, ella cuando se preña, ella va donde su padre, que era uno de estos príncipes de este infierno que es el Xibalbá, y y el padre de ella expone ante la asamblea
diciendo que y la asamblea dice que la busquen, la maten y traigan su corazón. Exacto. Que también es una está referencia. súper referido a varias historias, a varias teorías, porque tenemos referencia a los egipcios. Tú hablabas de los judeos cristianos, ahí tienes la cabeza del Bautista. Por ejemplo, claro. Inmediatamente. O sea, sí, hay un montón de elementos referidos ahí. Bueno, más adelante, bueno, estos dos gemelos que son los que se encargan básicamente de ser también un poco justicieros, porque son los guardianes. Sí, pues son los champions. Van a la tierra, ellos nacen, son prodigios en la música, en cazan mucho y ajustician o sea, castigan se a la vengan, gente. Hay una, yo pienso que ahí como el valor es la venganza. Pero hay no un siempre. Relato de no siempre, porque pero como objeto un poco. Como objeto de justicia. Cuando bajan, lo que pasa es que cuando porque hay que decir que había un mundo superior y un inframundo. Igual en los egipcios. Cuando se encuentran igual con la gente, con estos dioses, con la gente que es orgullosa, que es soberbia, con dioses que deberían tener un propósito y sin embargo se usan eso para sí mismo, para su propio beneficio, son egoístas. Lo que hacen ellos es castigarlos. A sus primos, que se convierten en mono cuando están arriba porque son soberbios, ¿cómo se llama este tipo? A Bukuf Kakix, que lo matan. Que lo matan finalmente. Ahora, él tiene un nombre entretenido porque es como el señor de las 7 soberbias, de los 7 pecados. Claro, 7 guacamayos. De los 7 guacamayos. Porque es interesante decir que, por ejemplo, los 3 tenemos versiones distintas de... Estoy por acá escuchando... No, pero es que textos manoseados con traducciones distintas y esto es para morirse, o sea, de verdad, ponte tú, el Bernardo tiene una traducción súper buena de bolsillo que yo corrí y en forma histérica a comprarme y ya no estaba, entonces encontré esta otra que también era más o menos, tú tenés otra, niño Cristian, entonces y es súper sutil. Yo además me di el trabajo de escuchar un audiolibro y ahí salía lo de los 7 guacamayos que en mi traducción no sale. Claro, sí, son explicaciones pequeñas de ciertas palabras, pero que son bastante relevantes porque cada una tiene su significado. De hecho, por ejemplo, captan un relato distinto. El Dios primigenio, que también acompaña, que el famoso corazón del cielo, que está dividido en estos tres dioses, está dividida la Trinidad también, Huracán en sí mismo. Claro, hay que decir que ahí al principio, porque no linkamos el diente a lo que yo, con lo que yo inicié, que también a mí me había parecido súper interesante, Tepeu y Cucumatz. Tepeu es un poco el demiurgo, ¿cierto? Es el creador, el hacedor, un poco lo que hablaba Platón. Exacto. Y Cucumatz es la primera serpiente emplumada que aparece en la... Ya tenemos una referencia de la serpiente emplumada. Mira, he escuchado todo el rato y tenemos luego esta asimilación por parte de los olmecas, inmediatamente de los aztecas, ¿ya? Tenemos esta asimilación. ¿Recuerdas cuando se iba a instaurar un pueblo errante? Fue cuando encontró en un lago, al medio de una isla, arriba de... O sea, en medio de esa isla había un ayúdame, Bernardo. No recuerdo qué lo que había específicamente. Es un cactus, pero tiene un nombre específico, de una planta. Y había una águila comiéndose una serpiente, entonces todos los símbolos te los envía, todos. Claro. Y uno lo capta, dado que tiene el entendimiento de otros textos. Imagínate el linkáramos el diente un día al Bhagavad Gita. Claro. Claro. Oye, perdón, disculpen. El o señor, a la teogonía de Sio. El señor Huracán está usando el Chipika Kulbha, que es el rayo, para castigarte, meterte corriente y decir que tenemos que ir al tema. Mira, otra referencia al Bhagavad Gita. Claro. Hércules está referido a todo. Hércules es Huracán. No, yo creo que él es Tepeu. Él es el hacedor. No, él es Chipika Kulbha, el rayo. Oye, yo quiero que Hércules me quiera, pero él no me quiere. Si quieres seguir colocando guatemalteco cada vez que llega a este lugar, no te va a querer. Bueno, yo les contaba, voy a ir con el tema. ¿Va a colocar uno con malla? Yo les contaba que este es el pueblo maya tuvo... La verdad es que no estuvo especialmente distinguido por las diferencias geográficas. Fue lo que podemos encontrar en toda la provincia de Yucatán o en México, también lo podemos encontrar en este pueblo que claramente está afincado en lo que hoy es Guatemala. Y como es Guatemala, no me dejaron ir con Arjona. No, voy a ir con Hijo del Sol Luminoso, de nuestro queridísimo
Joe Vasconcelos. Hijo de sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen, porque vivo a las alturas, la la la, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los padres de santo, la la la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Como dice el coro, tengo un mundo ultraterreno más allá del universo que te quiero mostrar. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma no se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la la la, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente con tu feito ancestral. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la la la, casi al lado del sol, casi al lado del sol, bien muy cerca del sol, casi al lado del sol. La 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 la. Dios lo bendiga. Buenas noches. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Luego vino la matanza de las tribus. Cogían a uno solo cuando iba caminando, a dos iban caminando, y no se sabía cuándo los cogían, y enseguida los iban a sacrificar ante Tógil y Abilix. Después regaban la sangre en el camino y ponían la cabeza por separado en el camino. Y decían las tribus, el tigre se los comió, y lo decían así porque era como pisadas de tigre las huellas que dejaban, aunque ellos no se mostraban. Popol Vuh, o el libro del consejo,
o el libro sagrado del pueblo quiché maya, es el texto maravilloso con que hoy día nos deleitamos, porque digamos más allá, cierto, de lo que cada uno tiene en relación, o sea, piensa en relación al origen concreto y si esto recoge o no recoge, es un libro bellamente escrito. Antes de ir al tema que plantea Niño Cristian, que les voy a hacer un pequeño resumen, que es un libro en que se distinguen 3 partes. La primera, que es la creación del mundo y el origen del hombre, ¿cierto? Un poco en el está en la creación del hombre está este mito antropológico, ¿cierto? Hay 2 intentos de dar origen al hombre que fracasan, que primero es el hombre de barro, que se deshace, no tiene razonamiento, no adora a los dioses y le mandan un diluvio y lo destruyen. Luego está el hombre de madera, claro, el diluvio una vez más referido a la tradición judeo-cristiana y todo lo demás, y el dominicano, y nos surgen todas las dudas. Ya, luego ellos crean el hombre de madera, que es un poco más inteligente, también ahí ya tienen hijos e hijas, pero no adoran a los dioses. Que era lo importante. Entonces, una vez más son castigados. Pero ahí sobreviven algunos, y los que sobreviven quedan convertidos en monos. Y hay otra referencia a la cosa de la evolución. Claro, los hijos que convertían en monos. Exacto. La segunda parte ya tiene como protagonistas estos 2 semidioses, Ajunapú y Tzbalanque, ¿cierto? Que son estos gemelos hijos del dios supremo, y de la princesa maya Xquic, ¿cierto? Significa la de la sangre. Y en el bueno, luego viene el hombre de maíz, que es el hombre de maíz es la creación definitiva. Claro. Y se usa este maíz que es oscuro y que es claro, y esta referencia, ¿cierto?, a la comida, al polvo. Y la tercera parte, que es un poco ya lo que hablaba Niño Cristian, que es la historia referida al origen de los pueblos originarios de Guatemala. Y ya ahí entra más en la historia de los reyes, la historia de las conquistas y de otros. Exacto, ya lo contextualizamos históricamente. Ahí vamos. Duro, transpiro. Yo luego yo creí que lo máximo que había pasado en la vida eran las 7 generaciones de los buen día. Pero esto tenemos lleno de papel. No solamente es complicado tanto el nombre, sino que los nombres en una forma, en una lengua extraña. Claro. Sí. Mucha X. X que algunas se pronuncian como J y otras que se pronuncian como CH. Así que es bien complejo. Incluso el tipo el que hace ¿en la traducción? El dominicano, el primero, el que supuestamente encuentra en 1701, también pues es Francisco Ximénez. Ya, oye, estamos en el tercer bloque. Vamos a saludar a nuestro querido auspiciador Resomag, esta empresa de médicos que permite que nosotros emitamos este programa todos los martes. Queremos agradecer a nuestra querida Radio Sol, que también es patrocinador nuestro, porque en definitiva importante. Y tú vas, a toda la gente que nos sigue, tú vas rapidito con el obituario para que sigamos peleando. Ya, corto, preciso y conciso. Bueno, primero que todo, cariños a todos los que están escuchando hoy día, a todos los que nos escuchan después a través de la plataforma eBooks. Recuerden que en nuestro fanpage de Facebook pueden encontrar todos los programas uno a uno, si quieren escucharlos del principio, y los actuales están ahí. Y bueno, saludos especiales a todos en las distintas plataformas, también a Twitter, en Instagram, que nos sigue harta gente, y en particular a los amigos que siempre comparten con nosotros, que están comentando. Por ejemplo, a Niño Claudio Ex Montreal, un abrazo grande para él. Besitos para él. A don Alejandro Segura, Gloria Collao, Víctor Tolosa, María Soledad Trigo, Alejandro Vargas, Rodolfo Castillo, don Héctor Cordero, a la gente de la Corporación Andrés Sabela, sí, hartos cariños para ellos. Colaboramos harto. También a la Corporación Ruinas de Huanchaca. Sí. Y por último, a nuestro querido amigo republicano de aquellos años, don Cristian Oteiza. Sí, Hernán Torres. Todo lo que Guillermo Olivares, un sol. Al Marco. Ay, sí, a nuestros artistas, el Marquito Franasovich, la María Bernarda Valenzuela. Sí. Un encanto, que un abrazo una para gran ella. obra. Waldo Valenzuela y nuestro amigo Hugo León. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pruebita, porque recién se le cayó el micrófono al niño Cristian para que hable. Ah, ya, está súper bien, porque Hércules está que nos venía a cortar la cabeza. Ya, oye, vamos yo antes de ir al texto del niño Cristian, quería decir que este texto está referido a muchos otros textos y hay símbolos y
narrativas que son similares, ¿cierto? Que era un poco lo que veíamos. Y a mí me pareció súper interesante un poco, me recordé de un texto que alguna vez, así como al pasar vi, que es la Teogonía de Hesíodo, que explica un poco la mitología, la cosmología del pueblo griego. Y por qué, bueno, que fue escrito la Teogonía en el año 700 antes de Cristo, pero que también relata el origen del cosmos a partir del caos, luego empieza con todo el linaje de la mitología, y si bien también se trata de una obra poética, era un poeta, ¿cierto? Relata cómo de caos nace Gea. O sea, es que me parece que hay tantos elementos comunes que una vez más me viene esto de que por qué llega a ser un texto que pasa, ¿cierto? Por gente que ya viene con este bagaje cultural. O sea, los dominicanos en 1700 ya tenían claro el tema, los griegos, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Sí, hay un tema ahí que nos pasó y que lo discutimos en algún momento y que lo hemos hablado a través de otros textos. Tomamos café discutiendo. Claro, y se han saltado incluso con otros libros en sí mismos. Lo que pasa con esto de tantas referencias en un texto con otros. Ya, en lo particular, en los mitos cosmogónicos, Niño Cristian sabe que se dedica a la historia, siempre encontramos las mismas referencias. Y ahí se crea la cuestión. ¿Cuánta intervención recibió el Popol Vuh respecto a quienes lo redactaron, a quienes hicieron estas, entre comillas, traducciones? Y cuánto es simplemente relaciones directas de como lo tienen todos los pueblos de la tierra, básicamente, la mayoría que hay. Claro, o sea, está este elemento interesante, ¿cierto?, de que finalmente todos los dioses, semidioses, todos se relacionan. Claro. O sea, su relación con la naturaleza, con la tierra, el agua, el fuego, claro, y que está bien, seguramente, pero no sé, tu Niño Cristian. Sé que lo he escuchado atentamente hablar y sí, o sea, cuando hacemos una referencia directa a los elementos que se pueden instalar como ejes de una religión, como las matices ya, nos da de cierta manera también directrices sumamente importantes. O sea, hacemos la asimilación inmediata de lo que pudo haber sido más que una civilización mesoamericana, una civilización conectada de otra manera, de otra forma. Inclusive ya podemos hacer pretensiones de intercambio cultural. Claro. Y podemos quebrar el paradigma de una historia contada desde la manera occidental, con los textos, como tú dijiste bien, Bernardo, intervenidos de una manera occidental. Así que esa influencia vista reflejada en la Trinidad y en una serie de factores bajan y nos hace cuestionarnos, como bien decía la Marce, cuánto de veracidad tenemos en estos textos, cuán conectados realmente están con quienes los crearon, cuánta resonancia tienen en común. Es que ahí se genera la problemática porque evidentemente nosotros podemos decir ya, sí, de frentón ya, habla de la Trinidad, habla de esta del Virgen, diluvio, todo del ya, bacán. caos. O sea, podemos suponer o colocar como hipótesis que estos sacerdotes influyeron directamente o manipularon la información de los pueblos para generar algo que sea similar a la nuestra. Pero también tenemos el factor, o bien Sipo. Puede ser que se puede dar la circunstancia en que sí esté muy relacionado a lo que realmente nos querían explicar, y cuando entendemos de esa manera, no reprimiéndonos el factor credibilidad, de verdad nos logra hacer explorar, y con una buena ayahuasca, un buen peyote, llegar a ver a todos los dioses. Pero Niño Cristian. No, pero en serio. Pero te juro que es cierto. Hay estudios. No, pero de hecho, viéndolo concreto, hay estudios, volémoslo todo. Hay un montón de estudios que están en proceso, o que ya se han dado de cuestiones de que, por ejemplo, que los vikingos llegaron no sé cuántos años antes, 500 años antes acá a América del Norte. Entonces tenemos ya un vínculo. Es que lo que pasa es que Cristóbal Colón tuvo mejor publicidad. Por supuesto. Era un mejor todo el rato. Decimos así como Pablo Neruda. Oye, vamos a ir al tema. Sí. A los que no les gusta mi tema. Ya voy a ir en esta ocasión con Evolution de Pearl Jam.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Id y decirles cuando lleguéis que vengan, han dicho los señores. Deseamos jugar aquí a la pelota con ellos en 7 días. Así han hablado los señores. Esa fue la orden a los heraldos, que fueron por el camino ancho que conducía directamente a la casa de los jóvenes. Así llegaron directamente los heraldos de Xibalbá ante su abuela, que estaba comiendo en ese momento. «Que vengan», ordenan los señores, dijo los heraldos de Xibalbá y señalaron el día. «Dentro de 7 días los esperan», y comunicaron a Ishmucané. «De acuerdo, heraldos, irán», repuso la anciana, y los heraldos se marcharon. Entonces el corazón de la anciana se llenó de angustia. ¿A quién mandaría llamar a mis nietos? ¿No fue así como vinieron los heraldos de Xibalbá en ocasión pasada, cuando se llevaron a sus padres?, se dijo la abuela entrando sola y afligida a la casa. Entonces le cayó un piojo sobre la falda, lo recogió y se lo colocó en la palma de la mano. El piojo se sacudió y comenzó a andar. «Hijo, ¿te gustaría que te envíe a llamar a mis nietos al juego de la pelota?», le preguntó al piojo. «Han llegado unos heraldos ante vuestra abuela», dirás. «Que vengan en 7 días», dicen los heraldos del Xibalbá. «Así manda a decir vuestra abuela», le dijo el piojo. El piojo se marchó contoneándose. En el camino se hallaba sentado un chico llamado Tamalzú, o sea, el sapo. «¿A dónde vas?», preguntó el sapo al piojo. «Llevo un recado en el vientre. Voy a buscar a los jóvenes», le contestó el piojo a Tamalzú. «De acuerdo, mas no veo que te apresures», le dijo el sapo al piojo. «¿No deseas que te trague? Verás cuánto corro y llegaremos rápidamente». «Está bien», respondió el piojo al sapo, que se lo tragó de inmediato. Popol Vuh, el texto básico, el libro del Consejo del Pueblo Maya, esta noche en nuestra República de las Letras. Y antes de que el Bernardo está en llamas, querida, ay, me encantó. Esta parte sí que bueno, después además sigue, porque el sapo se traga después se encuentra con la serpiente se traga al sapo, el gavilán se traga a la serpiente. Claro. Vamos a los ciclos, a estos 9 ciclos, que en definitiva también hay un número de la cábala. La cábala también metía acá. Uh-huh. Bueno, esta parte se trata de... Esto, ¿se acuerdan que yo les contaba de los papás que habían muerto en el Xibalbá? Sí. Lo habían matado, listo, vale. Después los gemelos encuentran las cosas para jugar a la pelota. Y empiezan a jugar, por supuesto. Evidente. Además el juego, eso a mí me pareció súper lindo. Y resulta que, como empiezan a meter bulla de nuevo, bueno, ¿qué están metiendo bulla de nuevo ahí arriba? Empiezan a llamar al carabinero, no llega carabinero, así que mandan a los búhos. Llegan los búhos y le avisan a la abuela. Y la abuela manda al piojo, que el piojo después se lo come el sapo la serpiente al gavilán. Cuento corto, llegan a avisarle al gavilán de este mensaje que le habían entregado los dioses del Xibalbá. Y bueno, el gavilán vomita a la serpiente serpiente vomita al sapo, y el sapo no podía vomitar al piojo porque se le había quedado pegado a los dientes. Partamos por ahí, ¿ya? Después ya estos se meten al Xibalbá, y ellos, como eran sabios y conocían todas las pruebas que había, pasan por todas. Claro. Pasan por eligen el camino correcto de los 7 o 9 caminos que había. Hércules, ahí hay una referencia bíblica, claro, a Hércules y después superan las pruebas de las habitaciones o de estos espacios que estaban los murciélagos que chupaban sangre, la casa de las dagas, de los tigres, y finalmente van cumpliendo cada una de las etapas y van derrotando uno a una las pruebas y van derrotando a los dioses del Xibalbá hasta que llegan a una y los matan. Ellos mismos se tiran al fuego y después toman sus huesos, los muelen y los tiran al río y caen al fondo y se transforman de nuevo en ellos mismos. Sí. Pensando los dioses que ellos ya estaban muertos. Aparecen en la tierra nuevamente y empiezan a jugar y se cortan la cabeza y se cortan los miembros y se los vuelven a colocar, y todos estaban sorprendidos y maravillados por esos prodigios que hacían. Los dioses del Xibalbá lo ven y dicen: no, yo también quiero, hazlo conmigo. Les cortan la cabeza y no se los vuelven a poner. Oh, pero ¿sabéis qué? ¿Qué manera de seducir para lograr? ¿Cierto? Son seductores como quién, niño Cristian. Como Bernardo. Y con su fan club. Sí. Oye, niño Cristian, tú hoy día llegaste cansado. Y yo te quiero decir, primero que todo, antes de ir a esta explicación maravillosa que nos dio el profesor Bernardo Cienfuegos, que no diste tu minuto, así que antes de irte tú tienes que dar tu saludo. Espera. Sí, no lo sé. Bueno, que al final del programa piénsalo. ¿Te gusta llegar así? ¿Te gusta llegar así cansadito? Bueno, oye,
yo escogí justamente este texto, que si bien es cierto no es del final, lo que solemos hacer es ir un poco de acuerdo a la narración, justamente porque está este tema del juego, ¿cierto? Como tercer elemento, porque no va a referir a otra cosa. Y esto sí me pareció muy original. O sea, esta conexión, esta como ligereza, esta cosa lúdica, yo no sé, porque en general, fíjate tú, por ejemplo, cuando vimos a Baradit y revisamos un poco los Selknam, hay una cosa un poco más de pesadez, un poco más de tristeza, más arduo, y si bien es cierto, acá igual tuve tragedia, porque le habían matado a los papás, porque en definitiva, igual estaba como el mundo creándose, entonces estaba esta como como fragilidad, que según yo permanece, pero te das cuenta que bellamente, cómo está todo tan fabulado, cómo... Sí. De hecho se usa mucho la alegoría y la metáfora como para ir entregando enseñanzas. O sea, está fabulado en la medida de que te dice, por ejemplo, no el orgullo, no la soberbia, haz lo que te corresponde en tu vida. Y además hay dos elementos, porque ya nos queda re poquito, hay dos elementos que para mí fue un texto arduo. Sentí, podría usar una expresión que me van a censurar en la radio, pero sentí que me había agrandado con el texto para tirar este texto. Me costó, tú sabes, Bernardo. Sí. Te grité desesperada, ven a tomar café conmigo, por favor. Yo lo encontré duro porque tenía una expectativa muy alta, entonces como que me estresé. Pero si tú lo lees así de plano, claro, los nombres son medios complicados y todo. Pero hay dos cosas que me surgieron así al tiro. Primero es que en la primera parte esta como creación de los dioses, o sea, cuando van a crear a los seres humanos, fíjate tú que lo que buscaban los dioses, porque hacían una creación, bueno, primero crearon a los animales, sí, y no les sirvieron. Después le crearon al hombre de barro, no le sirvió, al hombre de madera, para llegar finalmente al hombre de maíz, que sí le servía. Pero lo que buscaban los dioses era, primero, la palabra. Eso era lo que buscaban, la palabra, o sea, que ellos fueran capaces de hablar, y segundo, que fueran capaces de adorarlos, claro, ¿cierto? A través de ritos. Y recién se conformaron cuando esto fue así. Lo que según mi modesta reflexión tiene que ver con que en el fondo lo que indica es que los dioses necesitan del hombre. Por tanto, los dioses han sido creados por el hombre. ¡Wow! ¿Estás segura de lo que estás diciendo? O sea, yo estoy interpretando lo que leí. ¿Sí? Estoy interpretando lo que leí. Ya. Ya. Nietzsche. Cuando reces tus laudes, piensa en ello. Cuando reces tus vísperas. Otros dirían que tienen la necesidad de una adoración constante y la forma de alimentación de esto es aquello. Hay algunas formas en que pueden verse esta relación que tienen los dioses con los humanos de forma, claro, o sea, de manera bien extraña. Sí, es cierto. Hay unas relaciones bien implícitas que rayan en lo imposible dentro del orden jerárquico, del orden estamental, de la relación social. Sí, buen elemento. Sí. Está súper jerarquizado. Y de hecho, incluso hablando de jerarquías propiamente por favor, tenemos el astronauta de Palenque. Sí. De hecho, ¿De qué estamos hablando? Llega un momento en que la palabra está por sobre lo divino incluso. Exacto. Oye, y lo otro que yo no quería dejar pasar, porque Hércules nos está pellizcando, viene por atrás y nos pellizca a los tres, es que, en definitiva, el gran sentido del libro es cómo, en definitiva, conduce a esta creación del uno. Exacto. ¿Cierto? O sea, a esta cosa colectiva, y cómo tú renuncias un poco al ego, yendo como a la terminología más actual, y te conviertes en el uno. Perfecto. Oye, Marce, me habías pedido algo y lo tengo. Sí, porque como llegaste cansado, tienes que pagar. Tu saludo. Por supuesto, el saludo, más que saludo, esta vez como démonos cuenta de lo que está pasando. Es bien implícito. En el desierto de Sahel mueren alrededor de 12.000 personas diarias por estar en una sequía constante que lleva más de 12 años. Y eso afecta enormemente la relación de los tuaregs, de un pueblo transeúnte del sector, con la muerte, y para ello es como el tomen conciencia. Lo voy a postear en la página. Súper bien, Niño Cristian. Ese fue el minuto de Niño Cristian. Ya, oye, bueno, tenemos 10 segundos para las últimas consideraciones. Yo creo que lo más importante es que si vamos a hablar de... Algo lo leamos antes. No, si hablemos...
cuando estemos pensando en temas de la creación, no nos refiramos solamente a una cosa. Investiguemos, leamos un poquito. Hay un montón de textos, no solamente el mismo Popol Vuh, sino que por toda la cosmogonía humana, que son bastante bonitos, que son bastante interesantes. Ahora si no quieren leer, tienen a Morgan Freeman relatando lo que es el concepto de Dios. Exacto. Eso sería interesante que lo vieran y lo complementaran con lectura. Sí. Ay, que son intelectuales. Cuando sea grande quiero ser como usted. Ya, chiquillo, mucho cariño. Esta ha sido la República de las Letras. La otra semana, Bernardo, ¿vas a dejar anunciado tu libro? Sí, ahí por ahí lo voy a leer. A lo mejor vamos a leer algo de Lemebel. Ya. Oye, ¿vamos a cenar nosotros? Sí. Ya. Dale. Esta ha sido la República de las Letras. Muchos cariños, buena semana. Muy buenas noches. Saludo a casi todo. Chao, chao. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia de más de 5 años, por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Resomag tiene convenios con ISAPRES, FONASA e instituciones. Ubíquenos en nuestra casa matriz en Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte, ubicado en General Borgoño 957, Antofagasta. Para mayor detalle, ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Gracias. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sol ni de la Universidad Católica del Norte.